Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la semana entre el 27 de marzo y el 1 de abril del 2017. Soy Otman Gordillo. Creo que dos imágenes resumen en gran medida lo que hay que tener en cuenta en estos momentos, por lo menos desde el punto de vista del mercado local. Por un lado, se reunió la semana pasada el Banco de la República de Colombia y se dio un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de referencia hasta el 7%. Por otro lado, como ustedes pueden ver esa imagen, hay una gran volatilidad en la tasa de cambio. Y en gran medida esta volatilidad está dominada por el entorno externo, puntualmente por lo que está pasando en la política de los Estados Unidos. Nuestro interés en este video, en esta ocasión, es precisamente analizar estos dos temas que están viendo. Entonces, en este sentido, pues la agenda de este video se va a centrar en dos puntos que considero los más relevantes en la actualidad, por lo menos desde el punto de vista local. Por un lado, eh, como habíamos dicho, la reunión del Banco de la República la vamos a analizar, vamos a determinar cómo fue la votación, vamos a analizar el comunicado y vamos también a ver las implicaciones de mercado que tuvo esta decisión. Y por otro lado, como segundo tema, queremos presentarles a ustedes nuestro modelo de escenarios en tasa de cambio. ¿Qué quiere decir este modelo? ¿O cuál es el objetivo de este modelo? Básicamente lo que queremos es encontrar una herramienta cuantitativa para determinar hacia dónde va a ir la tasa de cambio en Colombia. Y en este sentido queremos quitarle subjetividad al análisis. En el mercado local hay muchos analistas que hacen las proyecciones de tasa de cambio siguiendo lo que yo considero unos patrones mucho más subjetivos que objetivos, y precisamente eso es lo que queremos presentarles nosotros en esta ocasión. Un modelo que únicamente basado en estadística y econometría trata de determinar hacia dónde va a ir la tasa de cambio, dándole algunos rangos de movimiento de acuerdo a unas variables que dominan y que han dominado este activo. Bueno, entonces, sin mayores preámbulos, comencemos. Sin embargo, antes de entrar en el tema puntual de Colombia, quisiera hacer una referencia bien importante sobre los Estados Unidos. La semana pasada el presidente Trump tuvo su primera gran prueba, por decirlo de alguna forma, en el Congreso, y desafortunadamente para su gobierno no tuvo éxito. Su idea era reemplazar lo que se conoce como el Obamacare por un programa en línea con su ideología. Este era un hecho que lo había planteado en la campaña. Sin embargo, el resultado en el Congreso no fue el mejor. De hecho, no tuvo apoyo en la Cámara Baja y comienza en cierta forma a verse que la aplicación de sus políticas no va a ser algo sencillo. En términos de mercado, las implicaciones de este traspiés puntualmente se pueden resumir en tres indicadores. Por un lado, en el DX, que básicamente está cerca del 99 y está rompiendo casi que el nivel del 99.00 yendo hacia el 98.5. Recuerdan hace 8 días que vimos que el nivel abajo se ubicaba, digamos el nivel importante en 98.5. Creemos que hacia allá va a ir, y eso obviamente implica una fortaleza del peso frente al dólar. Y en ese sentido estamos viendo una gran posibilidad que la tasa de cambio vaya a los 2.880 como primera medida y que incluso profundice su movimiento hasta los 2.830. De otro sentido, en otra forma, los bonos del Tesoro a 10 años, con una caída muy importante, se ubican en 2.36. Y como igualmente los veíamos hace 8 días, su nivel es 2.33. Si ese nivel se rompe a la baja,
básicamente se va a dar una sobrereacción a la baja que evidentemente va a ser una noticia positiva para la renta fija en Colombia y obviamente en general en los emergentes. Por otro lado, después de lo que pasó la semana pasada, se esperan caídas importantes en la renta variable de los Estados Unidos. Y es que de hecho la subida que se ha presentado en las últimas semanas responde a la confianza que ha generado el presidente Trump. Obviamente cuando el gobierno y cuando sus planes empiezan a tener este tipo de problemas, la confianza comienza a desvanecerse y por supuesto se va a ver reflejado en una caída en la renta variable. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, comencemos nuestro análisis del tema local. E inicialmente vamos a ver el tema del Banco de la República. Fíjense ustedes, antes que nada me parece importante mencionar que nosotros estábamos esperando un recorte de 50 puntos básicos que desafortunadamente no se dio, pero esto no quiere decir que estemos cambiando o que lo que pasó cambie nuestra visión en general de las decisiones del Banco de la República. Nosotros creemos que si bien en esta ocasión no se dio un recorte de 50 puntos básicos, se va a dar en las próximas reuniones precisamente por las condiciones o pues digamos por todas las consideraciones que hablábamos hace 8 días, puntualmente por el tema de debilidad económica. Pero bueno, en esta ocasión se recortaron únicamente 25 puntos básicos en línea con lo que el mercado, la mayoría de los analistas estaban esperando y la tasa de referencia se ubicó en el 7%. Algunas cosas que nos llamaron la atención. Hay primero una gran dispersión entre las votaciones de los miembros de la Junta. Fíjense ustedes, hubo un miembro que votó por estabilidad, un miembro que votó por 50 puntos básicos y el resto votaron por 25 puntos básicos. Y precisamente esta fue la opción que terminó teniendo mayor apoyo. De hecho, en la rueda de prensa, el ministro dijo que él había sido el que había apoyado el recorte de 50 puntos básicos. Creemos que el miembro de la Junta que apoyó la estabilidad en las tasas, o sea, que no la recortaran, fue el gerente, Juan José Echavarría. Entonces, en este sentido, podemos ver en cierta forma los perfiles. Por un lado, un perfil un poco más hawkish por parte del gerente, unos perfiles más adaptativos por parte de los miembros de la Junta y un perfil muchísimo más agresivo hacia el recorte de tasas por parte del ministro de Hacienda. Y fíjense ustedes, algo muy similar a este sesgo que acabamos de mencionar es lo que habíamos estudiado y predicho en el video de hace 8 días. Por esa razón, vemos que el sesgo de los codirectores y del gerente general estaba en cierta forma en línea con nuestros escenarios. Ahora lo vemos con muchísima más claridad y estos insumos nos van a ayudar, obviamente, en el futuro a hacer nuestras proyecciones de tasa de una forma mucho más adecuada. Bueno, ahora en el tema del comunicado. Creemos en términos generales que no hay nada especial. En realidad es un comunicado, por decirlo de alguna forma, muy normal con el lenguaje que se estaba esperando. Fíjense ustedes, en el tema de la inflación, eh, básicamente se dice que ha tenido una tendencia a la baja, teniendo en cuenta las medidas que el Banco de la República sigue. Eh, de todos modos, preocupa la posibilidad que no se llegue a la meta al final del 2017. Y precisamente esa preocupación es la que puntualmente el gerente analiza en la rueda de prensa. Digamos que en el tema de inflación, básicamente no hubo ningún cambio del lenguaje. Ahora, en el tema del crecimiento, el lenguaje del comunicado es básicamente el mismo, ¿no? En general, se aprecia la debilidad en el crecimiento de la economía, hay preocupación alrededor de este tema, sin embargo, se mantienen por el momento las proyecciones para el 2017.
y estas se ubican en el 2% puntualmente, con un rango entre 0.7 y 2.7. En el tema de tasas, básicamente la esencia es que va a ser data dependiente, que va a ser un ajuste dependiendo a cómo los datos se vayan conociendo. Se hace explícito que por el momento la política monetaria es contractiva. Y algo muy importante, se determina que la tasa de interés real, algo que analizamos en el video de hace 8 días, puede ser muy importante a la hora de la toma de decisiones de política monetaria. En estos momentos, la tasa de interés real se encuentra en niveles elevados y por lo tanto la política monetaria es contractiva. Bueno, finalmente, en el tema de tasas se puede determinar que el recorte de las mismas va a continuar en las próximas reuniones y que su aceleración o no va a depender de la velocidad de convergencia que tenga la inflación hacia la meta, que es un rango entre el 2 y el 4% con punto medio 3%. Entonces, como ustedes pueden notar, básicamente el comunicado es muy parecido a lo que hemos visto en los anteriores del 2017 y no hay ningún cambio que realmente pueda dar alguna pista sobre los próximos pasos en términos de tasa de referencia. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Esperamos que las tasas del Banco de la República alcancen en su nivel último, digamos, después de todas las bajadas, el 5.75 o 5.50 por debajo de lo que el mercado está esperando. Ahí creemos que hay una oportunidad aún, precisamente porque el mercado está esperando un nivel más alto del que creemos se va a dar. Y por otro lado, no estamos descartando en las próximas reuniones un recorte de 50 puntos básicos teniendo en cuenta que la debilidad de las cifras en la economía colombiana pues son evidentes. Y por otro lado, que la convergencia hacia la inflación meta del Banco de la República pues finalmente se está dando. Bueno. Ahora, como segundo tema de la agenda de esta charla, queremos presentarle, y creo que este es el tema central, queremos presentarles a ustedes nuestro modelo de proyección basada en escenarios de tasa de cambio. Fíjense ustedes, desde el punto de vista estadístico, y todos ustedes conocen, la tasa de cambio de Colombia tiene una relación muy alta con tres variables, perdón, eh, que las podemos seguir a diario en el mercado. La primera de esas es el DX. El DX es el indicador del dólar frente a las monedas más importantes del mundo. Hemos hecho un análisis a lo largo de estos videos del comportamiento del DX, por eso asumo que este indicador no es nuevo para ustedes. Por otro lado, como segunda variable, obviamente el precio del petróleo. En la mayoría de los casos hay una correlación inversa entre el WTI y la tasa de cambio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el WTI sube, la tasa de cambio tiende a bajar. Algunas veces esta correlación se pierde, pero digamos que en la mayoría de los casos es una correlación que se ha mantenido, una correlación inversa. Y finalmente, como tercera variable, el índice de volatilidad del mercado de los Estados Unidos, conocido como VIX. Uniendo estas tres variables, se puede determinar en cierta forma el comportamiento futuro de la tasa de cambio del peso dólar. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estamos haciendo es un análisis de escenarios en donde creamos un modelo con las variables que explican, perdón, el comportamiento de la tasa de cambio usando estas variables que tenemos acá, que acabamos de describir. ¿Cuál será la idea principal de este modelo? Básicamente queremos ver si el petróleo se encuentra a X, el dólar se encuentra a Y y el índice de volatilidad VIX se encuentra en el nivel Z. Esos tres indicadores nos van a dar un nivel óptimo de tasa de cambio en Colombia. Y ese nivel óptimo lo vamos a comparar frente al nivel que se está dando en el mercado. Y eso nos va a dar la idea de si la tasa de cambio en la actualidad se encuentra en niveles caros o en niveles baratos. Y precisamente
ese modelo nos va a mostrar esas oportunidades del mercado por el desfase en cierta forma que se da entre nuestro análisis cuantitativo y el observado en el mercado. Con esto, como les decíamos, queremos eliminar el sesgo subjetivo que en cierta forma se tiene cuando uno analiza la tasa de cambio en Colombia. Porque para hacer proyecciones a largo plazo, lo único que deberíamos hacer simplemente es ver qué es lo que se está esperando en WTI, por ejemplo, para finales del 2017. Cuál podría ser el índice de dólar para finales del 2017 y eso simplemente nos va a dar unos escenarios de tasa de cambio en Colombia que en cierta forma pueden ser muy diferentes a lo que es a los que el mercado está esperando. Entonces veamos el resultado del modelo. Fíjense ustedes, para diferentes niveles de X y diferentes niveles de WTI, tenemos una cantidad de escenarios, digamos, de respuesta por parte de la tasa de cambio. Hay tres escenarios o tres grupos de escenarios que me parecen importantes mencionar. Por un lado, los escenarios bajistas. Fíjense ustedes, el mercado en gran medida está esperando un WTI a final de año pegado o más o menos entre 55 y 60 dólares. Y eso, en cierta forma, implica un VIX por los lados del 98, 99. Fíjense ustedes, este escenario implica que la tasa de cambio podría ir a los niveles del 2600 y ese es nuestro escenario base en tasa de cambio, precisamente basados en el comportamiento de esta correlación entre el WTI, el peso dólar y el DX y el peso dólar. Segundo escenario que me parece importante tener en cuenta. No es el que consideramos se va a dar, pero me parece importante mencionarlo. Si el WTI cae a niveles de 30, 35 y el DX comienza a presionarse hacia arriba, podremos ver niveles de tasa de cambio por los lados del 3400, 3300, en una situación muy similar a la que se dio hace aproximadamente un año. Finalmente, los niveles actuales que estamos viendo niveles de VIX, de DX, perdón, de 98 y niveles de WTI aproximadamente alrededor del 48, 48 y medio, 47 y medio. Fíjense ustedes, tenemos unos niveles de tasa de cambio muy pegados al 2900. Con esto queremos, digamos que llegar a tres conclusiones con este modelo. La primera es que queremos que todos ustedes vean que el comportamiento de la tasa de cambio no debe, debe obedecer a factores cuantitativos, al comportamiento de otras variables a nivel mundial. Si eso es así y el WTI por lo menos a final de año se mantiene entre niveles de 55 y 60, no hay razones para pensar que la tasa de cambio vaya a sufrir una devaluación importante. De hecho, lo que nosotros estamos viendo es que se va a dar todo lo contrario, una reevaluación y que vamos a ir a niveles o digamos objetivo entre 2600 y 2700. Segunda idea, aquellas personas o aquellos analistas que estiman que la tasa de cambio debe irse al 3400, 3300, tienen necesariamente entre sus cuentas un WTI entre niveles de 30 y 35. Todo puede pasar, pero creo que después de todo lo que ha pasado en el WTI en ese mercado, a mí me parece difícil con las condiciones actuales que vayamos hacia el nivel de 30, 35. Algunos de ustedes dirán, ese escenario aún es viable. Yo creo que no es viable y les voy a decir por qué. Fíjense ustedes, el presidente Trump es un presidente que es muy cercano a la industria del petróleo. De hecho, su secretario de Energía viene precisamente de la industria del petróleo de Estados Unidos. Uno no ve que en el periodo presidencial de Donald Trump el precio
del petróleo se vaya a caer a niveles de 30, 35, precisamente porque eso afectaría en gran medida esa industria. Entonces, sería una contradicción que un presidente muy afín a una industria permita que el precio de ese bien caiga de una manera tan importante. Y tercera idea, para finalizar, con todo lo que está pasando en estos momentos en Estados Unidos que mencionamos al principio de este video, creo que el nivel acá clave va a ser 2880, precisamente teniendo en cuenta que la ruptura de ese nivel puede generar una sobrereacción a la baja que estaría explicada por una caída importante del DX, teniendo en cuenta que el WTI más o menos se está manteniendo entre niveles del 47, 47 y medio, 48. Bueno, quisiéramos que ustedes vieran nuestro modelo, lo analizaran, lo examinaran, nos enviaran sus comentarios precisamente para tratar de mejorarlo e incluirle en cierta forma otras variables que puedan ser útiles para explicar la tasa de cambio en Colombia. ¿Qué es lo que quisimos hacer? Usar un modelo completamente cuantitativo para quitar esa subjetividad que muchos de nosotros en el análisis en Colombia le ponemos a ciertas variables. Uno algunas veces va a algunas presentaciones con algunos analistas, parece que los analistas lo quieren convencer a uno que el dólar va a ir hacia un lado o va a ir hacia el otro. Lo que nosotros queremos es darles a ustedes las herramientas para que teniendo en cuenta sus escenarios de tasa de WTI, de precio internacional del petróleo, puedan precisamente formarse ese juicio. Bueno. En conclusión, para terminar el video de esta semana, el Banco de la República recorta 25 puntos base. Es una noticia de todos modos buena, a pesar que no estaba en línea con nuestras expectativas, pero creemos que un recorte de esa magnitud se va a dar en las próximas reuniones. La próxima noticia importante en Colombia es la publicación de la inflación, que creemos le va a darnos nuevas razones para pensar que se va a dar el recorte de 50 puntos base muy pronto. Segunda idea que me parece importante, salió publicado el índice de actividad económica, sigue estando a la baja. El anterior dato fue 1% y el observado fue 1.2%. Finalmente, todos los índices de confianza continúan saliendo en cierta forma muy débiles. El índice de confianza en los negocios se ubica en menos 0.1 frente a 1.9 como dato anterior. Este índice, en cierta forma, se complementa con el índice de confianza del consumidor que evidentemente pues ha salido muy negativo. Bueno. Como les decía, cualquier comentario, duda o sugerencia, por favor escríbanos a los correos que encuentran en pantalla. Les deseamos una feliz semana y espero que nos sigan viendo en nuestros videos semanales. Y les agradecemos sus comentarios. Hasta luego.